Pues entonces, ya que estamos terminando la tarde, yo les quiero ofrecer una infusión. ¿Qué tal? ¿Se apetece una infusión? ¿Sí? ¿Sí? Hablar de infusiones hoy, invitar a una infusión, ofrecer una infusión, pues es bastante habitual. Ahora ya no suena normal, ¿eh? Nos tomamos una infusión de vez en cuando porque nos apetece, pero hace unos años, y no tantos años, y todavía mucha gente, ¿a que no? ¿A que no? Tomar una infusión era señal de estar enfermo. Decías, me apetece una infusión. Te decían, ¿te duele algo? ¿Estás mal? ¿Eh? Asociábamos la infusión a la enfermedad, al malestar. Y tomar algo cuando estás mal, normalmente te gusta poco. Relacionar lo que estás comiendo con algo, con tomarlo a la fuerza, te hace sentir desagrado hacia eso, te hace rechazarlo. Y a mucha gente, el decirle, ¿quieres una infusión? Pues le provocaba un rechazo. Hoy día tenemos ya un concepto diferente. Hoy día nos tomamos una infusión y sentimos que eso es un placer. Tomarse una infusión es un momento de placer. Porque la infusión la sentimos como algo natural, como una alimentación sana, y ya estoy metiendo aquí otra palabra, que es alimentación. Ya no lo queremos asociar a enfermedad, o no necesariamente lo asociamos. No sé si grito, si se distorsiona. ¿Hoy se oye bien? Lo asociamos a alimentación, y alimentación sana. Lo asociamos también a algo bueno, que es la hidratación. A 0 calorías, importantísimo. Tomamos una bebida que no engorda, que es sana y que no aporta calorías. Y además tenemos donde elegir cantidad de sabores. Tenemos una parafernalia entera para elegir de cosas muy apetecibles, que puede depender del momento del día, que nos da muchas ocasiones de ese disfrute y de ese placer que es la infusión. La infusión está de moda. Vamos a hablar de algo hoy que está de moda. La infusión, aquí os pongo una gráfica de evolución del consumo de infusiones en España en 5 años, de 2007 a 2012, que prácticamente ha aumentado casi un 30% en 5 años. Esto es significativo. Por eso esa primera frase, nos tomamos una infusión, cada vez nos suena más normal. Estamos consumiendo muchas más infusiones. El consumo de infusiones, si nos comparamos con nuestro entorno, donde más infusiones consumen, es en Alemania. En toneladas en el año 2012, bueno, más que todo el resto de países europeos se consumieron en Alemania. En España somos los terceros en cantidad, pero claro, Alemania es la que tiene más habitantes, y España es de los países grandes de Europa. Si lo vemos por habitantes, Alemania sigue ganando, pero gana por goleada. En Alemania toman por habitante y año, en ese año 2012, 384 gramos. Y después de Alemania, pues Austria, Suiza, Italia, Francia, y nosotros 86. Bueno, tenemos todavía mucho que recorrer, hemos crecido, pero hasta parecernos a estos países europeos líderes en consumo de infusiones, todavía tenemos mucho que andar. Bueno, entonces decimos que las infusiones están de moda, que las infusiones son sanas, porque las plantas tienen sustancias que tienen acción terapéutica. Esto es ya algo que todos asumimos, ¿no? Que las plantas tienen cosas buenas, que son sus principios activos. Esos principios activos son los que se han utilizado como terapia, la fitoterapia, que es aquello que nos llevó a rechazar las infusiones, la fitoterapia. La fitoterapia, cuando
se piensa en las plantas como medio para curar, para aliviar, casi siempre pensamos en la forma más fácil de utilizarlas y la más primitiva de utilizarlas, que es las infusiones o las tisanas. Asociamos tisanas a fitoterapia. Entonces, seguimos, por un lado, nos encantan las infusiones y por el otro lado la fitoterapia fue en algún momento, las infusiones como fitoterapia eran como rechazadas. ¿Tiene sentido hoy? Tiene todo el sentido. A lo mejor lo que es malo es dejarlas solo para ese momento de enfermedad. Usarlas de manera habitual como un alimento y de manera especial cuando tenemos algo que tratar puede ser lo ideal. Pero para la fitoterapia tenemos muchas otras opciones que nos parecen más modernas, más fáciles. Tenemos cápsulas duras y blandas, tenemos comprimidos, tenemos polvos solubles, tenemos formas líquidas. Todo este tipo de formulaciones se pueden utilizar para poner las plantas al servicio de la salud. Y todas valen, y todas estas usan extractos. ¿Por qué las infusiones? Pues las infusiones no dejan de ser también extractos, pero son extractos obtenidos en el mismo momento. Los principios activos habrán estado guardaditos en las plantas, que es una manera estupenda de conservarlos, hasta el momento en que los vayamos a utilizar. En otras formas las otras formas que hemos visto de administración utilizan extractos que normalmente han sido previamente en cápsulas, por ejemplo, en cápsulas duras se pueden utilizar las plantas también, molidas, pero lo normal es utilizar extractos. Esos extractos se han obtenido también con agua o con disolventes que luego se evaporan. Yo no quiero denostar a los extractos son valiosísimos. Los extractos pueden estar más concentrados que las plantas o igual. Los extractos normalmente hay que estabilizarlos, hay que ponerles algo porque son menos estables que la planta entera. Pero son otras alternativas. No tenemos por qué renunciar a las infusiones pensando que otros extractos serán más puros o que otros extractos serán más estables, porque en absoluto. Yo vuelvo a la pregunta, ¿para qué tienen sentido hoy las infusiones en fitoterapia? Pues tiene sentido cuando los utilizamos en trastornos o afecciones leves, en situaciones en las que nos automedicamos, porque las infusiones, en general las plantas, pero desde luego las plantas que se utilizan en infusión, tienen un margen de seguridad alto. ¿Qué significa esto de margen de seguridad alto? Que es algo que se suele decir, bueno, en todo caso no te hacen nada, pero no te van a hacer daño. Bueno, si te hacen algo, pero el margen para que te produzcan algún efecto indeseado es muy grande, de manera que normalmente da lo mismo si en vez de tomarte una infusión te tomas 2 o te tomas más. No tienes el margen terapéutico es suficientemente grande como para que se puedan usar sin necesidad de que haya una prescripción médica. Debemos usar las infusiones en aquellas plantas que tienen un sabor aceptable. Hay plantas verdaderamente repugnantes, hay plantas que dices, es que hay que tener ganas de tomarse esta planta. Bueno, pues esa no te la tomes en infusión, esa vamos a un extracto y la ponemos en una cápsula. Reservemos las infusiones para aquello que tiene sabor agradable. Esto también es muy relativo, porque ¿qué es el sabor agradable? A uno le gusta el café y a otro no le gusta. Entonces, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, todos entendemos que hay sabores más fáciles que otros. Y además, la infusión tiene siempre esta ventaja, el aporte simultáneo de agua. Tomamos algo que puede ser beneficioso, pero que además lo tomamos con agua, que siempre es beneficiosa también. Por tanto, a mí me hubiera gustado casi titular esta charla así: la infusión, una tradición
muy actual. Estamos uniendo las dos cosas, algo tradicional, pero algo absolutamente actual. ¿En qué cosas utilizamos las infusiones? Hay trastornos en los que está más indicada o para los que se utilizan más las infusiones. ¿Para lo que más? Así casi esto está ordenado por importancia de uso. Para lo que más, para afecciones gastrointestinales. Y ahí de todo tipo. Desde aumentar el apetito con principios amargos, estimulación gástrica, aumento del apetito, tratamiento del estreñimiento. Antes, en la charla anterior, nos han hablado del SEN. El SEN es un fantástico laxante, pero también al revés, para tratamientos de las diarreas. Las diarreas, distintas plantas con taninos que pueden ser buenas para las diarreas, pero así, conocidísima, el té. El té es fantástico cuando hay una diarrea. Acción carminativa para evitar gases, para los cólicos, las manzanillas, las mentas, los anises, todo este tipo de plantas. Afecciones de las vías biliares, plantas que favorecen la segregación de bilis, que nos ayudan a digerir las comidas que tienen mucha grasa. Personas que tienen problemas con las digestiones de grasas, pues hay plantas colagogas, coleréticas, como el boldo, por ejemplo, que ayudan a drenar y a limpiar el organismo. Para trastornos psíquicos de tipo de nerviosismo y falta de sueño, yo creo que es también de las cosas más utilizadas. ¿Quién no se ha tomado algo para dormir? Yo os diría algún nombre, ¿no? Un stop estrés. Bueno, la tila es así como lo más conocido, no es lo más eficaz, pero la tila. Todo el mundo dice, tómate una tila que estás nervioso. Yo diría que una melisa sentaría mejor, ¿verdad? Pero después tenemos otras cosas como la valeriana, como la hierba de San Juan, como otras, muchas. Para el aparato respiratorio, plantas que tienen aceites esenciales que se eliminan por la vía respiratoria, o sea, aunque los tomemos por vía digestiva, acaban eliminándose los aceites esenciales por vía respiratoria y tienen acción antiséptica, como el tomillo, como el eucalipto. Plantas que fluidifican el moco, como la tila, como la malva, y plantas que suavizan las vías respiratorias. Para las afecciones urinarias, plantas como la cola de caballo, que son diuréticas, que aumentan la pérdida de líquido, o como los arándanos, para los problemas de infecciones urinarias. Para los trastornos vasculares, la pesadez de las piernas, o para mejorar la memoria porque se aumenta el riego con el jingo. Y después menos utilizadas, pero también para trastornos dermatológicos, y en ese caso ya es con apósitos. O sea, hacemos la infusión y hacemos un apósito, por ejemplo, con la manzanilla. O para el aparato locomotor, cosas como de tipo reumático, como la corteza del sauce, cosas así. Entonces, tenemos una amplitud enorme de posibilidades de uso de plantas en infusión para tratamientos de afecciones leves. No estamos hablando de enfermedades graves o de situaciones que pueden requerir un tratamiento médico, pero sí esos trastornos que nos vamos encontrando día a día en los cuales nos puede ayudar. ¿Y cómo tienen que ser las plantas que utilicemos para la medicación? Pues nos vamos a la guía de los farmacéuticos para hacer los medicamentos. Todos los medicamentos, todas las sustancias que se utilizan para fabricar medicamentos vienen descritas en el libro gordo de Petete, que es la farmacopea, que además es de obligado cumplimiento
para la fabricación de medicamentos y, en este caso, estamos hablando de la Farmacopea Europea, que ya va por su 8ª edición. Y la farmacopea, que es una cosa muy de medicina tradicional y de medicina académica, contempla las tisanas. La tisana no es una cosa extraña. Y hay muchas páginas dedicadas a plantas en la farmacopea y a las características que deben tener las plantas. Bueno, ¿cómo define la farmacopea las tisanas? Como sustancias vegetales destinadas a preparaciones acuosas por medio de decocción, infusión y maceración. O sea, que la infusión es una de las formas de obtener extractos a partir de sustancias vegetales que llamamos tisana. Las otras 2 formas son la decocción y la maceración, que tienen un uso mucho menor y se diferencian en la forma de prepararlas. Todas es con agua, la infusión, luego veremos con detalle cómo se prepara una infusión, pero se prepara con agua caliente. La decocción se prepara cociendo la planta, la infusión no se cuece, la decocción sí, y la maceración se prepara en frío. Se utilizan normalmente para distintas plantas y los principios activos que se obtienen en un caso o en otro pues van a ser distintos. En frío se obtendrán principios activos solubles en agua fría que a lo mejor en muchas plantas no vamos a obtener si no es por medio de una infusión. Bueno, en cualquier caso, las tisanas siempre se preparan justo antes de su uso. Seguimos con la farmacopea. La farmacopea es que dice muchas cosas. Dice que por lo general están destinadas a ser bebidas, aunque en algunos casos se utilizan por vía externa, como ya hemos dicho, para hacer lavados o fomentos. Y nos admite 2 maneras de presentarlas, en granel o en bolsitas. O sea, la bolsita de infusiones es una forma oficinal. Oficinal siempre, todo lo farmacéutico, lo de la oficina de farmacia se llama oficinal. Y si hacemos en bolsitas, esas bolsitas deben cumplir un test de contenido para asegurar que todas las bolsitas son iguales, que las dosis que van en todas ellas son iguales. Más cosas de la farmacopea. ¿Qué requisitos tienen que tener las plantas? Pues nos admite que sean silvestres o que sean de cultivo. Hay muchas de las plantas que utilizamos que no se cultivan, solo son silvestres. En cualquier caso, tienen que seguir unos procesos adecuados de recolección, cultivo, cosecha, secado, corte y condiciones de almacenamiento, porque todas esas operaciones pueden influir en el resultado final, en la calidad de la planta que vamos a utilizar para nuestro medicamento de fitoterapia. No tienen que tener impurezas, como tierra, polvo, suciedad, mohos, insectos o otras partes de animales. Pelos, por ejemplo, tienen que estar plumas. Y si se hace tratamiento de descontaminación, que debe hacerse, no debe dejar residuos. Las plantas hay que pensar que crecen en el campo hay insectos, cuando se recolectan las plantas los insectos pueden ir con ellas, los insectos o sus larvas o sus huevos. Y aquello se puede desarrollar en el tiempo. Entonces hay que hacer tratamientos de desinsectación, pero esos tratamientos no deben dejar residuos y el tratamiento la farmacopea ahí no se mete en qué tratamiento uses. ¿Qué usamos habitualmente nosotros que no deja residuo? ¿Qué usamos en Farmadus? El CO2 a presión. CO2, sabéis que es un gas que si es puro es incompatible con la vida, pero que hay un 22% en la atmósfera, o sea que no deja ningún tipo de residuo. Es importante saber que la eficacia y la seguridad de lo que vamos a tomar está relacionado con su calidad. Si tomamos plantas que no sean de calidad, quizá no vamos a obtener el beneficio que pretendemos. Pues seguimos con la farmacopea. ¿Cómo podemos saber si una planta es de calidad? A lo mejor para una persona que la va a comprar es más difícil saberlo. Otra cosa es cuando lo compra una empresa para hacer un producto. Cuando lo compramos nosotros, ¿cómo sabemos si las plantas que compramos son de calidad? Pues tenemos que hacer análisis.
Y esos análisis, que sí que nos los marca la farmacopea, pues tienen que ver con la identificación. Tenemos que estar seguros de qué planta es, por la identificación macroscópica, lo que se ve. Microscópica, mirando por el microscopio podemos distinguir aspectos de la planta propios y característicos de cada una, o por otros test que son también que permiten la identificación. Con esto vamos a reconocer el género y especie. Si estamos utilizando la parte oficinal, en una planta puede ser que se utilicen las hojas, en otra las flores, en otra los frutos o la planta entera, pero no vale que estemos utilizando las hojas cuando lo indicado son los frutos. Entonces, arándanos. Hemos hablado antes de arándanos. Arándanos se pueden utilizar los frutos, pero se pueden utilizar las hojas. No son iguales. Los frutos nos sirven, por ejemplo, como decíamos antes, para los trastornos urinarios. Las hojas no. Pero las hojas son muchísimo más baratas. Bueno, entonces el reconocimiento macroscópico, microscópico, nos puede ayudar a saber cuál es la parte oficinal, si estamos utilizando la parte oficinal, y evitar adulteraciones. Otro aspecto importante es conocer la pureza. La pureza está en relación con la presencia de impurezas. Es tanto más puro cuanto menos impurezas haya. ¿Qué impurezas puede llevar una planta? Pues materias extrañas, como hemos dicho, pues porque tenga adulterantes, porque tenga partes no oficinales, porque tenga suciedad. Puede tener una humedad que hay que valorar, porque son plantas secas, pero las plantas secas siempre tienen algo de agua, siempre, queda un agua residual. Si tienen demasiada agua, se pueden estropear. Los pesticidas en las plantas cultivadas, muchas veces se utilizan pesticidas, sobre todo si no son ecológicas. Si son ecológicas, también los autorizados para las plantas ecológicas, ¿no? Pero si no son ecológicas, normalmente se utilizan pesticidas que tienen que cumplir unos periodos de cuarentena y hay establecido unos límites para una colección de casi 300 pesticidas. Los metales pesados. Las plantas tienen metales pesados porque por sus raíces los absorben de la tierra. Esos metales pesados pueden estar en unas concentraciones que sean inadecuadas. A casi todos nos suena que los pescados grandes tienen mercurio. Eso parece ya que es, bueno, pues no solo los pescados pueden tener un metal tóxico, también lo pueden tener las plantas. La determinación de metales pesados se hace por unas técnicas que no son asequibles a cualquier laboratorio. Bueno, no sé si me voy a enredar. Y, por ejemplo, nosotros, el plomo lo hemos determinado por encima de los niveles adecuados en la hierba de San Juan, en muchos lotes de hierba de San Juan. La hierba de San Juan tiene especial capacidad de concentración de plomo y en muchos casos se pasa de los niveles que la farmacopea permite. También el té. El té no tiene esa capacidad de concentración. También nosotros hemos rechazado té por exceso de plomo. El plomo está en la tierra muchas veces, a veces pues porque es propio de aquella tierra y otras porque se coge de cerca de la carretera y en las carreteras ahora ya no tenemos gasolinas con plomo, pero durante mucho tiempo las hemos tenido y en muchos países, y el plomo queda. No se va al dejar de usar la gasolina, el plomo queda en la tierra. Y en países del tercer mundo, donde muchas veces se cultivan estas plantas, pues las gasolinas siguen teniendo plomo. Entonces, es un contaminante que puede darse, que de hecho lo encontramos. Las cenizas es parte propia de cualquier ser vivo. Todos tenemos cenizas, ¿no? Los muertos que se incineran acaban siendo cenizas. Todos tenemos una parte mineral propio de nuestro cuerpo. Las plantas también.
Y además, dependiendo de qué plantas, pueden tener bastante más que otras. Pero si superan determinados niveles, lo que nos indican es que la planta tiene tierra. Las plantas con tierra pues tienen altos niveles de cenizas. Hay otros contaminantes que no he añadido aquí, pero bueno, me queda uno. Contaminación microbiana. Las plantas crecen en el campo, se secan normalmente al aire, tienen una carga microbiana per se. En general, todas. Algunas, por su modo de cultivo, por su manipulación, todavía tienen más. Es verdad que después, si vamos a hacer una infusión, las vamos a tratar con agua caliente y el agua caliente puede disminuir esa carga microbiana. Pero en ningún caso van a ser estériles. Si hacemos bien la infusión y la tomamos prontito, pues seguramente nunca va a haber problemas. Pero si la infusión no la hacemos tan bien, que luego vamos a ver cómo se hace bien una infusión, si no la hacemos tan bien y además la guardamos o la ponemos en un biberón para dársela a un niño poquito a poquito, a lo mejor en aquella infusión acaba habiendo lo que no queremos. Y ya ha habido algún caso de contaminación por salmonela por una infusión. Entonces, determinar si las plantas tienen una carga microbiana dentro de unos límites establecidos para estos microorganismos, pues es otra de las cosas que nos prescribe la farmacopea. Luego también se habla de otro tipo de contaminantes, como por ejemplo micotoxinas, aflatoxinas, ocratoxina, cosas de estas. Se habla de radiactividad, pero bueno, eso ya son cosas como más complicadas, un poco más difíciles de encontrar y bueno, lo he obviado. Y por último, la calidad, otro aspecto que hay que medir para saber si una planta tiene una calidad adecuada, es el nivel de principios activos. Aquí ya sí que hay una variedad tan grande como plantas. Hay muchísimos tipos de principios activos diferentes y para cada tipo de principio activo pues hay una manera diferente, una metodología diferente para valorarlo y las plantas tienen su descripción en la farmacopea. Yo os digo que hay muchas páginas dedicadas a plantas. Están descritas las plantas con la cantidad de principio activo que debe tener para considerar que es una planta adecuada para curar. Pero claro, la calidad la medimos al principio. Pero la calidad dura. ¿Cómo se conserva una infusión? Esta gráfica está hecha con datos de nuestro laboratorio. En esta gráfica se representa la cantidad en tanto por ciento de senósidos. Senósidos es el principio activo del SEN. Entonces, la cantidad de principio activo en la hoja de SEN en 3 situaciones diferentes y en diferentes tiempos. La línea naranja de arriba está obtenida con datos de valoración del SEN en la hoja que ha estado conservada a 25 grados centígrados y 60% de humedad durante, hemos ido tomando muestras, hasta llegar a 60 meses, 5 años. 5 años siempre en esas condiciones, tomamos una muestra, la valoramos, tomamos otra muestra, la valoramos y vamos viendo cómo evoluciona en el tiempo. Después de 5 años, en esas condiciones, ha perdido el 10% del contenido inicial de senósidos. Baja. Solo ha perdido el 10% a 25 grados y 60% de humedad. En ninguna de vuestras casas tenéis eso así todo de forma continua, ¿verdad que no? Lo tendréis seguramente en condiciones de menor temperatura, de menor humedad. A lo mejor en un momento la temperatura puede subir, pero no 5 años seguidos así. Bueno, pero ¿qué pasa si en vez de 25 grados y 60% de temperatura le ponemos 30 grados y 65% de humedad? Pues esa es la gráfica verde. Esa ha estado un año. En un año ha perdido lo mismo, el 10%, lo mismo que en 5 años en las otras condiciones.
Hemos aumentado la temperatura y la humedad. No mucho, 5 grados y 5%. Ahora, lo aumentamos bastante más, a 40 grados. Y lo ponemos a 75% de humedad. Y lo hemos puesto 6 meses. Y ahí no ha perdido el 10%. Ahí se ha ido a desaparecer, que es esta morada. ¿Lo veis? Esto es bastante explicativo ya per se, ¿no? Yo creo que nos dice muchas cosas. Nos dice, pues claro, que la estabilidad, o sea, la conservación correcta depende de la luz. No lo hemos hecho, esto estaba hecho en una cámara que está oscura, esto está a oscuridad. Pero la luz afecta a la estabilidad de las plantas, afecta la temperatura y afecta la humedad. Es muy importante el tipo de envase en el que pongamos las plantas. Los envases de cristal pues son muy bonitos, pero no son los aconsejables. O si lo tenemos en envases, si tenemos las plantas en envases de cristal, pues los debemos meter en un armario que no les dé la luz. Y que sean envases que se cierren correctamente para que no les llegue la humedad también, para preservarles un poco de la humedad. Como consejo de conservación, mantener en la oscuridad el lugar fresco y seco. ¿Fresco es la nevera? Pues no, no hace falta. Hemos hablado de 25 grados, 5 años. En el SEN, en otras puede no ser exactamente así, puede ser un poco más estable, puede ser un poco menos estable, pero es bastante general el comportamiento. En la oscuridad, muchas veces el propio envase va a ayudarnos a mantener en la oscuridad. Lugar fresco y seco. Hay muchas casas y sobre todo muchos bares donde las infusiones están. El lugar fresco y seco. En el más húmedo, sí, encima de la cafetera. Exacto, el lugar cálido y húmedo. Entonces, claro, aquello no se puede mantener bien, aquello no se conserva adecuadamente. Es muy importante, como habéis visto por las gráficas, es que después no sirve para nada la infusión aquella. Pero no sirve si la queremos como fitoterapia, pero si la queremos como una infusión para disfrutar como un alimento placentero que además tampoco sirve. Habrá perdido sus propiedades. Importante. Una mala calidad, además de perjudicar la eficacia, puede comprometer seriamente la seguridad. Comprar plantas de cualquier sitio, de cualquier manera, mantenidas no se sabe cómo, puede conllevar no solo el riesgo de que no me sirve para nada o me sirve para menos, sino que a lo mejor hasta me puede perjudicar. Bueno, y ahora vamos a cómo preparamos una infusión. ¿Cómo se prepara una infusión? Es muy fácil, ¿no? O sea, la receta no... Bueno, pues vamos a examinar la receta en detalle. Primero, seleccionamos la tisana, o sea, la planta o plantas o bolsita que queremos utilizar. Colocamos esa tisana en una taza o en una tetera. ¿En qué cantidad ponemos? Bueno, pues va a depender. Si estamos tomando por placer, pues la que nos guste. Si estamos tomando para que nos cure algo, pues tendremos o una prescripción de alguien, o un consejo de alguien, o una indicación en las instrucciones de uso. Lo normal es que si son bolsitas, sea una bolsita, 2 bolsitas. Si vamos a hacerla para 2 personas, pues 2, claro. ¿Vale? Colocamos eso, colocamos la cantidad y añadimos agua caliente. Y aquí este es el truco, el agua caliente. ¿Cómo calentamos el agua?
¿hasta dónde es el agua caliente? ¿Qué es agua caliente? ¿La que echa humo? No. El agua tiene que hervir. Tenemos que poner el agua a ebullición. ¿Qué conseguimos? Además de saber con seguridad que está muy caliente, que es lo que queremos, vamos a hacer que el cloro se evapore. El cloro muchas veces da malos sabores. Evaporaremos el cloro porque usamos normalmente el agua del grifo. Pues, si, hombre, normalmente ese agua del grifo, y está además tratada con cloro, no tiene microorganismos, no tiene contaminantes. Pero dependiendo de dónde estemos y de qué agua sea, pues a lo mejor hasta tiene contaminantes. En verano hay veces que las infecciones vienen por el agua. Pues hirviendo el agua vamos a tener también una garantía de salubridad de ese agua. Pero sobre todo es el tema de la temperatura. La hervimos, la dejamos que dé un hervorcito para todas estas otras cosas y ya está, y cortamos. Y en el momento que hemos apagado el fuego, ya no está a 100 grados. Estaba a 100 grados cuando tenía burbujas. Pero no unas poquitinas, no, burbujas. ¿Vale? En ese momento ya baja la temperatura, ya no está a 100 grados. Hay veces que a lo mejor nos dicen este té a 80 grados. Pero si calentamos el agua a 80, cuando la queramos echar, está a 60. Entonces, vamos a ponerla bien calentita. La añadimos a la taza. ¿Qué cantidad? ¿A la taza o a la tetera? Bueno, pues eso ya depende de que nos guste más o menos concentrado. Lo normal, una taza 150, 200 mililitros, pero nos puede gustar más diluido, añadimos más concentrado, añadimos menos. Pero fijaros una cosa, si nos gusta muy concentrado y ponemos muy poca cantidad de agua, pues resulta que el agua se va a enfriar más, porque la taza o la tetera le roba el calor. Está fría. Yo esto lo observo muchas veces. Yo tomo después de comer, yo siempre tomo una manzanilla y como en un restaurante. Y me traen la manzanilla unas veces con mucha agua y otras veces con muy poca agua. Y cuando me la traen con poca agua, lejos de estar concentrada, que parece que tiene poca agua, estará concentrada. No. Como tiene poca agua, se ha enfriado y está menos amarilla que cuando tiene más agua. Conclusión, ¿que nos gusta más concentrada? Pues entonces tenemos que precalentar la tetera o la taza. ¿Vale? Añadimos el agua caliente, tiramos agua caliente, ponemos la bolsita, añadimos el agua y ya no se nos va a ir el calor en enfriar la taza. ¿Vale? ¿Y qué me decís del microondas? Esto tan cómodo de hacer la infusión en el microondas. Pues, mirad, que no. ¿Qué pasa con el microondas? Podemos calentar el agua en el microondas. ¿Os habéis fijado? Seguro que todos tenéis la experiencia de poner una comida en el microondas e ir a comerla y a lo mejor la apagas porque te ha dado hasta una explosión. Plaf, hace plaf. Y dices, uy, está reventando esto de caliente que está. Y a lo mejor, por otro lado, está frío, absolutamente frío. El microondas concentra el calor en determinados puntos que a veces se sobrecalientan. El agua que hemos podido meter en una taza nos hace como la explosión, porque en un punto determinado se ha calentado hasta por encima de 100 grados y por eso como que explota, pero otro punto relativamente próximo a eso está frío. De tal manera que el conjunto no está suficientemente caliente. O sea, nos parece que sí, echa humo, pero no está caliente, no está igual. Entonces la extracción no es igual. Y desde luego, meter la bolsita en el microondas, pues son ganas de fastidiar a la planta, porque vamos a calentar la planta. La radiación del microondas va a ir a la planta, pero si hemos quedado que no se calientan las plantas con el agua. Entonces, microondas, yo no lo aconsejo. Después, tapar la taza o la tetera. ¿Para qué tapamos? Tapamos para mantener el calor.
Tapamos para evitar que se evaporen los aceites esenciales volátiles. No todas las plantas tienen aceites esenciales volátiles, pero bueno, en todas mantendremos mejor el calor y obtendremos una mejor infusión si lo hacemos tapada. Dejar reposar. ¿Cuánto tiempo? También esto depende. En principio, tiempo general, cuando no sabemos qué tiempo dejar, 5 minutos. Hay plantas, sobre todo hay tés que por ser muy especiales se recomienda menos tiempo. Por ejemplo, pues el té blanco, en algunos tés verdes. ¿Por qué? Pues porque si lo tenemos más tiempo, no todos los componentes de la planta se extraen a la misma velocidad. Entonces, en estos tés, los componentes que se van extrayendo después son normalmente taninos que dan más sabores amargos, más sabores acres y nos van a dificultar las sensaciones más florales y más agradables que tiene ese té. Entonces, por eso se recomienda que se pongan menos tiempo. Cuando estamos haciendo una infusión de frutos o de raíces, normalmente tenemos que tenerla más tiempo, pues a lo mejor 8 o 10 minutos. Normalmente, también en una caja de infusiones va a venir indicado cuál es el tiempo adecuado de infusión. Y finalmente, retiramos la bolsita o la colamos por un colador fino si lo que hemos hecho ha sido echar una cucharada. Y ahora que ya tenemos esta infusión preparada, solo me queda agradeceros vuestra atención.